Bueno, ahora sí, Julio, ¿qué leemos? Dos parashot, Matot y Masei. Muy bien. ¿Masai es el de la comida? No. No, parecido, ¿no? Matot, Masai, dos parshiot, con eso cerramos el cuarto libro de la Torá, que se llama Bemidbar en hebreo y Números en castellano. ¿Por qué los nombres de los libros son diferentes en hebreo que en castellano? ¿Alguien lo recuerda? Porque en castellano se llama Números y en hebreo se llama Bemidbar. Qué buena ¿Tendrá que ver pregunta. con el desierto? Bueno, me encanta hacer preguntas. Tengo otras. Eh, a ver, los nombres, esperen que tengo que admitir a la gente, los nombres en hebreo responden a la primera palabra con la que empieza cada libro y los nombres en castellano son títulos que puso habitualmente la iglesia. Nuestros nombres no están traducidos al español en las versiones de castellano de la Torá o de la Biblia, sino que son los títulos que la iglesia le asignó. Y en el caso del hebreo se elige la palabra con la que empieza. Pero nada es casual y por supuesto que cada palabra que se pone claramente tiene también un mensaje, una idea y tiene mucho que ver con el contenido del libro. El libro en castellano se le puso números porque a lo largo del libro hay varios censos y muchas veces habla de los números. Entonces es un título que pusieron respecto a la temática. Para nosotros nos importa Bemidbar. ¿Alguien sabe qué significa Bemidbar? En el desierto. En el desierto, exactamente. En el desierto. Bemidbar. Pero la palabra Midbar, desierto, tiene una raíz adentro metida con otra palabra en hebreo. ¿Cuál es la palabra que está metida dentro de Midbar en hebreo? Dabar, Medaber. daber, ¿qué significa? Cosa es dabar en hebreo moderno. En la Torá no es cosa. ¿Sabes qué es? Palabra. Palabra, muy bien, palabra. Ahí viene medaber, ledaber, animedaber. Eso es hablar, decir. La palabra que está dentro de la palabra desierto es la palabra palabra. Medio loco, ¿no? No que dije palabra dos veces, sino que desierto y palabra compartan una raíz. ¿Por qué? Porque aparentemente el mejor lugar para escuchar la palabra es en el desierto. Cuando vos estás rodeado de ruidos, de estímulos, de distracciones, te cuesta escuchar la palabra. Cuando vos estás en un Zoom y todos están saludando, es difícil escuchar la palabra. En cambio, cuando los muteo a todos y los tengo a todos calladitos, se escucha mejor la palabra. Para que haya escucha, para que haya atención, tiene que haber un poco de silencio. Y eso es lo que el desierto le dio al pueblo de Israel. Fuimos al desierto a aprender a escuchar. Y cuando aprendes a escuchar, prestás atención a la palabra. Y para la tradición judía, la palabra tiene una fuerza tremenda. La Torá empieza con Dios creando el mundo y el mundo lo crea con esa herramienta. Es la herramienta más poderosa que tenemos que construye y crea mundos, la palabra, nuestra capacidad de decir algo. Y entonces nuestra para allá, que empieza a cerrar este libro de Bemidbar, que habla del desierto y de la palabra, empieza con una indicación o ley respecto a las promesas. Así empieza la primera para allá, que es Matot. Antes de seguir con esto, un paréntesis. ¿Qué es Matot? ¿Qué significa la palabra Matot en hebreo o Maté en sí? Vara, ¿Cómo? vara, como una especie de vara, como... Es verdad que se puede decir vara, pero la acepción de la Pero también palabra... hay algo, me parece, relacionado con las tribus. Exacto, Matot es Tribu. tribus, tribus. También significa vara, es verdad que la palabra también significa vara o palo, ¿sí? Pero en el caso de la Torá hace referencia a las tribus de Israel. Y está hablándole a las tribus de Israel, y por eso comienza con Matot, las 12 tribus que están allí, y reciben una indicación respecto a la palabra. Específicamente habla de las promesas. ¿Qué debemos hacer como personas, como judíos, como seres humanos, cuando prometemos algo?
Exactamente. Hay que ser revolucionario en esta época para cumplir la palabra, pero eso es lo que pide la Torá. La palabra es obligatoria, la palabra te compromete, la palabra no se la lleva el viento. No sé dónde sacaron eso, no sé quién dice las palabras se la llevan el viento. En el pueblo judío no pasa eso. No porque no haya viento, no se llevan las palabras. Las palabras tienen cuerpo, solidez, y lo que decís te tiene que comprometer. Y el pueblo judío nos enseña a tener mucho cuidado con eso. Por eso van a escuchar que decimos, no, los judíos no juramos. No juramos en vano o no juramos si no lo podemos cumplir, pero no es que no podemos jurar. Es que si juramos, que generalmente dicen, no, prometemos, no juramos. No sé, nunca nadie me pudo explicar la diferencia, pero más allá, lo importante es que si decís algo, lo tenés que cumplir. No, pero no lo firmé. No, tenía los dedos cruzados. No importa, no tiene ninguna importancia. Lo que uno dice, si alguien te dice, Fabi, voy al Ambrot, ya está, alcanza con eso. Si alguien dice, Fabi, voy a donar esto al Ambrot, ya está, con la palabra alcanza, uno se compromete y por supuesto yo después les recuerdo el importe que ustedes se comprometieron, porque si se olvidaron, yo se los recuerdo. Así que empezamos con eso arranca la para allá y habla de la importancia de las palabras. Entonces, el segundo tema, que va cambiando de tema, pero vamos a ver que siempre hay como conexiones que uno puede hacer, tiene que ver con la resolución de un conflicto. Aparece un conflicto en la para allá y hay que solucionarlo. ¿Son buenos resolviendo conflictos? Acá tenemos un especialista en mediación. Uno del Zoom es uno de los más especialistas en mediación del mundo, vamos a decir. ¿Son buenos resolviendo conflictos? ¿Saben solucionar conflictos? Quiero que se imaginen algún conflicto que hayan enfrentado hace poco y si lo pudieron resolver, bien, mal. Mientras yo les cuento algo de la para allá, traten de conectarse con alguna de esas cosas que les pasó en el último tiempo. Yo creo que si viven en Argentina casi no hay conflictos acá, no es algo que estén acostumbrados, pero bueno, hagan un ejercicio muy profundo y encuentren algún conflicto en sus vidas. Aparece un conflicto y lo primero que va a pasar, y ahora lo vamos a ver con la para allá, es que a veces cuando aparece un conflicto lo enfrentamos con el recuerdo más cercano que tengamos de algo parecido. Y ahí es donde más errores podemos cometer. Porque vos tenés un problema y decís, uy, ¿otra vez lo mismo? Te peleaste con tu cónyuge, con un hijo. ¿Otra vez con lo mismo? Y nunca hay otra vez con lo mismo, porque esta es una nueva situación, con otro contexto, con otra historia. Si ya pasó una vez y es la segunda, no es lo mismo. Es una reiteración de algo que tiene otra gravedad. Nunca enfrenten un conflicto diciendo otra vez lo mismo, otra vez sopa, porque nunca se repite la historia. Y lo que es válido para la historia de la humanidad a nivel macro, también es válido para nuestra vida cotidiana. Y Moshe va a decir eso. ¿Otra vez lo mismo? Y no haber entendido del todo el problema. Entonces se los cuento. Están en el momento de cerrar el libro de Bamidbar, o sea, estamos llegando al límite de la tierra de Israel. Salimos de Egipto, atravesamos el desierto en un año, llegamos al límite, mandamos 12 espías, volvieron, la arruinaron, porque dijeron que iban a poder, que no se podía, entonces Dios le dijo, 40 años a dar vueltas, estamos en ese momento. Se cumplieron los 40 años de la calecita, y como no habían sacado sortija, ya podían salir de la calecita. Y entonces tenían que entrar a la tierra de Israel. Y en ese momento de ingreso a la tierra de Israel, vienen dos tribus en nuestra para allá, la tribu de Gad y de Reubén, y le dicen a Moshe, che, Moishe, nos gusta la tierra acá, está buena. Acá hay una exención impositiva, hay un paraíso fiscal, acá el dólar se consigue más barato, no sé, no importa. Dijeron que la tierra era buena para su ganado, ellos eran de la rural, tenían ganados, y entonces la tierra era fértil, estaba buena, y dijeron, oye, nosotros nos queremos quedar acá. ¿Y qué dijo Moshe? ¿Están michígenes ustedes? ¿Cómo se van a quedar acá? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué se enojó y los atacó?
Porque lo que dice Moshe en su cabeza es, ya me pasó esto. Hace 40 años estábamos listos para entrar. Y mandé 12 espías y volvieron y dijeron 10 que no vamos a poder. Y se me pudrió el rancho. Estuvimos 40 años dando vuelta acá porque no estaban listos para entrar. Y ahora estas 2 tribus vienen y me dicen acá que se quieren quedar. Otra vez, Dios me va a hacer 40 años estar dando vuelta. Digamos, la reacción de Moshe es la reacción de cualquiera que siente, uy, yo ya por esto ya pasé otra vez. Y en realidad no era la sensación, ni era lo mismo, y ahora vamos a ver por qué. Pero yo quiero llevarlos de vuelta a pensar esto en nuestra vida, porque la Torá la leemos para tratar de incorporar algunas de estas ideas y vivir un poco mejor, y tener un poquito más de bienestar y de facilidad, y de menos conflicto, y de menos crisis, y de una mejor vida. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a no conectar automáticamente las vivencias con lo que alguna vez nos pasó y reaccionar igual, que es lo más común que hacemos, ¿no? Hay ciertas palabras que nos disparan y otra vez un problema de plata, escuchaste la palabra plata y otra vez, y hay palabras que te disparan y te conectan con cosas anteriores. ¿Por qué no es lo mismo? Porque cuando Moshe se enoja y les dice, ustedes están locos, tenemos que entrar, todos tienen que conquistar la tierra, ¿cómo ustedes se van a quedar acá? Ahí hay que entender cuál es el problema con el otro. Y no es que entendés cuál es lo que el otro necesita y vos te das cuenta qué es lo que vos necesitas. Tenés que empezar a construir algo en donde vos obtengas algo de lo que necesitas y resignes algo, y el otro obtenga algo de lo que necesita y resigne algo. Y ahí hay que construir algo juntos, entendiendo al otro y teniendo en claro lo que no estás dispuesto a resignar. Y entonces ahí se descubrió algo sencillo. La gente de la tribu dijo, no, espera, Moshe, espera. Si vos querés que nosotros entremos, porque hace falta gente para la guerra, no hay problema. Vamos a construir acá algo para nuestro ganado, para nuestras mujeres y nuestros niños. Los hombres cruzamos con ustedes, peleamos por toda la tierra, conquistamos toda la tierra y después volvemos. Ah, eso querían. Ah, me lo hubieran dicho antes, no hay problema con eso. Entonces, lo que podría haber sido, ahí te dejo. Espera, te quiero rondar la idea y te dejo la pregunta. Lo que parecía un conflicto, lo que parecía un problema, en realidad era que no se habían comprendido lo que cada uno quería, lo que cada uno necesitaba, y entonces casi se llega a un conflicto porque Moshe escuchó un pedacito, se construyó el resto de la historia con lo que le había pasado hace 40 años y actuó en consecuencia. Hasta que no pudieron entender qué es lo que cada uno necesitaba, no se pudo solucionar. Así que tenemos una pregunta de Gustavo. Yo pensé que era que Moshe le había propuesto eso a las 2 tribus. No, lo propuso a las tribus. Okay. Y cuando proponen esto, aparece algo fantástico en la Torá. Acuérdense lo que era escribir antes. Cuando digo antes no me refiero a hace 30, 40 años, sino hace 2000 años. ¿Se acuerdan cómo era escribir? ¿Alguno de ustedes desde esa época? Sí. Escribir en ese momento era carísimo. Carísimo en tiempo, en esfuerzo y en dinero, en todo. Porque escribir era todo un trabajo y que cada letra llevaba un esfuerzo enorme y ocupaba un espacio importante y era todo caro. Entonces, nadie escribía nada de más. Sería genial que hoy pase lo mismo en las redes sociales. Que sea caro escribir en las redes sociales. Vamos a ver si suben tantas pavadas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, escribir tiene que ser algo muy cuidado. Y aparte, acabamos de hablar, la palabra vale oro. Entonces, si la palabra es costosa y la vas a usar y vas a escribir, que lo que escribas, esperen que admito más gente, que lo que escribas tenga sentido y valga la pena. Entonces, la gente le dice a Moshe, che, Moshe, no te preocupes, la solución es esta, vamos a construir acá algo para nuestro ganado, para nuestras mujeres, para nuestros niños, vamos con los muchachos, entramos a la guerra, reventamos todo, conquistamos Israel y después volvemos con nuestras familias. Y Moshe tenía que haber contestado, sí, ok, lo mínimo posible, ¿no? O tenía que haber mandado un emoji, así, no hace falta más. Y sin embargo Moshe le dice, me parece muy bien, dejen acá lo construido para sus mujeres, para sus hijos y para su ganado, entren, peleen con todos y después vuelvan. Y vos decís, qué desperdicio de palabras. Cuánto esfuerzo
y costo, después nos dicen que somos tacaños. Acá hay un derroche tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque Porque esperó los 40 años, esperó los 40 años que se había prometido para que se cambie la generación. sí, no, eso está bien, pero ¿por qué No, le no, contestó tan creo- rápido? Porque cambió el orden. el Claro, orden, exacto, exactamente. eso, muy bien. Porque Moshe tenía que enseñarle algo a esa generación. Ellos dijeron, vamos a construir algo para nuestro ganado, para nuestros hijos y mujeres. Y Moshe les dijo, sí, sí, construyan algo para sus hijos y mujeres y para su ganado. Y vos me vas a decir a mí, ay, obvio. No, alteró la Queremos, importancia. todos queremos más a nuestros hijos y nuestras mujeres o a nuestros maridos antes que a nuestros bienes materiales, ¿no? Obvio. ¿Que nunca te pasó que volvés a tu casa y decís, hoy que nadie me hable porque tengo un quilombo, estoy con un conflicto enorme, hoy no estoy para comer con los chicos, con nadie, porque hoy tengo un conflicto, hoy me voy? ¿Cómo? Si no es más importante tu familia que tus bienes materiales. Esto que es obvio y evidente no siempre se traduce en nuestras prioridades y en nuestra agenda. No siempre nos comportamos con esa verdad. Y nos la tienen que recordar seguido. Porque diciendo que en nombre de nuestros seres más queridos nos ocupamos de bienes materiales, descuidamos a nuestros seres más queridos, pero decimos, no, no, son nuestra prioridad. Pero son nuestra prioridad algún día, porque ahora me tengo que ocupar de los bienes materiales. Entonces, hay que lograr un equilibrio en la vida y hay que tener siempre presente qué es lo más importante. Y cuando aparecen los conflictos es cuando más se juega estas cosas. Pero cuando todo está bien y todo fluye, y sí, me voy temprano a la oficina, me dedico a mi familia, vamos a comer afuera, si igual está todo bien. Ahora el tema es cuando aparece un conflicto. Y cuando aparecen los conflictos es cuando te olvidas de tus prioridades. Y cuando a veces queriendo resolver un conflicto, le haces pagar un precio a tus seres queridos del conflicto que generar, que querés resolver. Y entonces cuando le haces pagar el precio a los seres queridos del conflicto que querés resolver, a veces cambiaste las prioridades. Entonces lo que nos dice la parashá es, ojo, cuidado. Los conflictos están para ser abordados sin cambiar nuestras prioridades. Y tener un conflicto no es un problema. El problema es cuando no hay solución al conflicto. Pero si tenés un conflicto, no tenés un problema. Tenés un desafío. Y tengamos cuidado porque nosotros construimos nuestra realidad con las palabras que usamos. Justo hoy hablé con alguien que creo que está en el Zoom sobre este tema. Nuestro entorno, nuestra realidad, se va construyendo de las palabras que usamos. Y si vos me decís, che, ¿cómo estás? Pésimo, tuve el peor día de mi vida. ¿Qué pasó? No, me rayaron el auto. El peor día de mi vida, emocionalmente, me lo pego a mi cuerpo, a mi emoción, a mi espíritu, y me rayaron el auto. Por suerte no me pasó eso. Ni saqué el auto del garaje. Pero lo cierto es que tenemos muchas veces que tener cuidado de las palabras que usamos porque nos predisponen nuestro espíritu y nuestro ánimo. Y quedamos después presa de nuestras palabras. ¿Se acuerdan que hablábamos de cumplir las promesas? Y de que el libro se llama Bemidbar. Y para que la palabra tenga el peso justo, tenemos que aprender a ponerle esa etiqueta a lo que nos pasa, pensando bien la palabra que elegimos. Porque después esa palabra tiene identidad, tiene valor. ¿Se acuerdan que decíamos que la palabra tiene valor? Y bueno, si yo voy a decir, no, a mí esto me mata, en mi espíritu eso pasa. Y ese peso de esa palabra me va a tirar hacia abajo mucho más que lo que en realidad tengo que resolver como conflicto. Entonces, diferenciemos entre conflicto, desafío y problema, que no es lo mismo y que a veces usamos las palabras libremente.
Y cuando tenemos un problema, un conflicto o un desafío, lo que tengamos, no perdamos nuestra escala de valores. Y sepamos que resolviendo las cosas no tenemos que alterar esa idea. Muy bien. Dicho esto de la primer para allá, de Matot, estando más o menos en la mitad del tiempo, vamos a pasar a Masei. ¿Qué era lo de comida de Masei? Me suena como algo de comida. ¿Qué es Masei? ¿Es un cocinero? ¿Se llama cocinero? Ah, ok. ¿Hace pasta? Me sonaba con algo. ¿Qué es Masei en hebreo? Viaje. Muy bien, Julio. Tenemos acá a nuestro alumno estrella. Julio nos traduce la palabra Masei como viajes. Y lo que habla la primera parte de la para allá es, insoportable más o menos, nombra todas las estaciones de subte que pararon en el desierto los judíos. Salieron de Pauster y llegaban a Porredón, salieron de Porredón y llegaban a Carlos Gardel, salieron de Carlos Gardel y así es la para allá. No sé si alguna vez viajaron en el subte B, pero es, salieron de tal lugar y llegaban a tal lugar, salieron de tal lugar y llegaban a tal lugar, llegaban a tal lugar y salieron a tal lugar. Y así 42 veces. Hay 42 nombres de ciudades. Y quiero que me los digan ahora sin... Julio, ¿cuáles son los 42 nombres de ciudades? Sin leer de internet. Bueno, yo tampoco los puedo decir, obviamente, pero la pregunta es, si la palabra es importante y el espacio y la letra es cara, ¿por qué nombramos 42 lugares? ¿Por qué no los más importantes? ¿Por qué no concentrar y decir, pasamos por varios lugares y llegamos a... ¿Nunca lo hiciste eso? ¿Nunca dijiste? Sí, hoy tuve un día bárbaro, sí, hice como 4 o 5 cosas y después englobás, ¿no? Resumís, no tenés toda la descripción de lo... Bueno, resulta que cuando vos querés llegar a un lugar, y para llegar a ese lugar necesitaste de muchas personas que te ayudaran, o de muchas vivencias de aprendizaje. Cuando llegás a ese lugar, no te podés olvidar de ninguna porque todas forman parte de esa experiencia. Y así como cuando vos estás escuchando en un lugar y vos sabés que ayudaste a una persona con mucho cariño y con mucho compromiso y escuchás a la persona hablar y decís, sí, hubo algunas personas que me ayudaron, y un poquito te duele adentro, porque decís, esperá, yo traté de ser presente, de ayudar un montón, de comprometerme, y entré en el globo, y sí, algunas personas me ayudaron. ¿No debía ser distinto? Entonces, lo que encontramos en esta idea es que cuando llegues a un lugar, acordate de todo lo que hiciste para llegar a ese lugar. Acordate de cada una de las personas que te ayudaron para llegar a ese lugar. Acordate de cada uno de los aprendizajes que tuviste para llegar a ese lugar. Acordate de cada una de las cosas importantes de ese recorrido. Y por eso Moshe y todo un pueblo llegó a las puertas de Israel y no es menos mal que pasaron 40 años y ya estamos acá, sino llegamos acá habiendo pasado por este lugar, por este lugar, por este lugar, y de cada lugar tiene que haber un recuerdo, un aprendizaje, una enseñanza, algo que me haya marcado. Es como todos los cuentos conocidísimos que hay de las personas que tienen cicatrices y le dicen, ¿querés que te la borre? Te la borro, pero te vas a olvidar de lo que pasó para hacerte esa cicatriz. No, pero me hice la cicatriz salvando a mi hermano. Bueno, si vos querés tener la cicatriz, acordate que salvaste a tu hermano. Y si no la borramos, también desaparece ese recuerdo de tu vida. Entonces, la primera parte de la para allá, que parece repetitiva, que parece una para allá que no tiene ningún sentido y mensaje, nos pone de manifiesto y nos recuerda y nos invita a mirar nuestro recorrido en la vida y a tenerlo siempre presente. Y a no englobar cosas ni personas que le quitan valor a lo que nos pasó o vivimos con ellas. Eso era también porque igual la tenía que escribir otro, la escribieron otros, no la escribieron.
No entendí, ustedes no escucharon, ¿no? Tenía transmisión oral. Acá dice que la Torá tenía transmisión oral y... Entonces, ¿qué les importaba? Si iban a ser otros los que la tenían que escribir. No. Primero que tenés que más palabras para acordar de memoria, Sí, así bueno, que sí. el esfuerzo está igual, aunque no lo pongan escrito, pero nosotros creemos que en algún momento la forma que tiene es cuando se puso por escrito. Y en esa escritura, el que podía escribir podía ahorrar palabras y espacio y tiempo, y cuando preservaron eso es porque había una enseñanza atrás de eso. Y a mí me parece que es un lindo ejercicio para todos, sobre todo nosotros que ya algunos de nosotros ya estamos más arriba de los 30 años, y podemos mirar para atrás y encontrar un recorrido. Está bueno acordarse, y está bueno cada tanto hacer ese ejercicio. Y acuérdense que Moshe está en nuestra para allá, llegando al final de su vida, ya está. Y después de vivir casi 120 años, está cerrando su etapa. Entonces, que recuerde las estaciones por las que pasó, es una maravilla de enseñanza para todos nosotros. Bien, terminado la parte que habla de las ciudades y las enumera, hay un tema que casi lo dejo de lado, pero como puede ser que de alguna manera me toque esto que voy a contarle, se los voy a contar, a ver si los inspiro a que me cuiden. Están pensando en la tierra de Israel y están pensando en la repartición de la tierra de Israel y cómo se va a hacer todo esto, ¿no? Y se eligió un sistema muy de inteligencia artificial, cómo iban a repartir las 12 tribus a las tierras por sorteo. O sea, hicieron un gran sistema muy profundo y 12 tribus, 12 regiones. Cada uno iba a vivir en una de esas regiones. Uy, esperen que hubo algunos chats que no vi. Perdón, a ver, hay algo... Bueno, perdone, ya no sé ni qué... No se escuchó, no se escuchó. No, abrí unos chats que no había visto y ya son como más viejos de lo que venía hablando, perdone, no lo vi y ya quedaron en el tiempo. Bueno, les decía que 12 tribus con 12 regiones y se le asignan. Pero ustedes ya saben a esta altura de estudiar conmigo que cuántas eran las 12 tribus de Israel. Eran 13, porque estaban los levitas que no recibían tierra. Entonces, la para allá dice específicamente, vas a repartir entre 12 la tierra de Israel, la van a conquistar, la van a dividir, y cuando cada tribu se asiente en su tierra, hay obligación de darle ciudades a los levitas. Que hoy en día sería, hay que regalarle departamentos a los rabinos. Yo les traduzco por si no se entiende el hebreo. Digamos, trato de llegarles a ese... No, la preocupación de Israel es, vos vas a recibir una tierra que tiene que ver con tu vida material, con lo que vos recibís tenés que ocuparte de que los levitas no tengan esa carencia y que estén bajo tu cuidado y tu resguardo. Entonces, sí, Claudio. Pregunto, 2 tribus no se quedaban, no volvían al otro lado del Jardín, no se dividían Rubén por 10. y Gad. Sí, pero no se dividiría entonces la tierra de Israel en 10 tribus. No, pero ya se agrandó, incluye de otro lado y son 12. Lo que pasa es que bueno. Rubén, Gad, y después se va a quedar también media tribu de Menashe. Finalmente va a ser 2 y media y 9 y media. 9 y media no, son 8 menos 20, pero bueno, 9 y media son las tribus que van a quedar. Se anexan en un solo territorio. Se anexan en un solo territorio, que lo pasé por alto, pero ¿sabes qué? Ya que lo mencionás, hablemos un poquito de eso, porque tiene implicancias hasta el día de hoy. La tierra de Israel iba a ser entre el Jordán y el Mediterráneo, de este a oeste, ¿sí? Entre el río Jordán y el Mediterráneo. Las 2 tribus se quedaron del otro lado. O sea que esas 2 tribus ampliaron la tierra prometida a lo que hoy ideológicamente se dice ambas márgenes del río Jordán. No sé si alguno escuchó esta expresión, pero esta es la expresión del sionismo revisionista de la derecha,
de Jabotinsky, de Betar, del Likud. Digamos, de toda la rama, y ni que hablar de la ortodoxia en todas sus vertientes. O sea que se amplió, ahí te dejo Julio, se amplió lo que sería Israel a lo que hoy es Israel y Jordania, o por lo menos una gran parte de Jordania. Que ahora les cuento cómo se llegó a esa división de Jordania, Julio. Sí, lo que creo que la división no tenía que ser por igualdad de territorio, sino de igualdad de rendimientos. Como la tierra era dispar, tengo entendido que era así, que se repartía que cada tribu, digamos, lo que le corresponde, tenga una equivalencia en rendimiento de los frutos que podía sacar. ¿Es cierto? No, la Torá establece que haya para todos, que sea justa y que sea por sorteo. O sea, se fija y después Sí, igual... yo no digo que no sea por sorteo, pero que creo, no sé si en algún lugar lo leí o no sé, o una interpretación, que las tierras que recibía no tenían que ser iguales, sino iguales en rendimiento, ok, porque sí. eran diferentes, digamos, territorios con rendimientos, unos más áridos, otros menos áridos, pero que la riqueza que podían sacar sean similares. Sí, ¿Es eso es la cierto? literatura midrashica. Esos son los midrashim que vienen a explicar que lo que se hizo fue una repartición equitativa. ¿Y por qué era equitativa? Exactamente. Por esa razón. Les quiero contar un segundo, ya que hablamos de esto, no era el tema del que estábamos charlando, pero ya que estamos, me gusta a veces abrir ventanitas de cosas que van pasando. Ahí te dejo, Armando. En el año 1923, si no recuerdo mal, estaba el mandato británico en lo que era la tierra de Palestina de aquel momento, Israel para nosotros. Y lo que estaba en disputa era ambas márgenes del Jordán. Eso es lo que se disputaba en aquel momento. El reino de Inglaterra le va a regalar a la familia Hussein, hashemita, familiar primo, si no me equivoco, de los Hussein de Irak, un reino que se va a llamar el reino hashemita de Jordania, que primero se llamó Transjordania y después se le puso Jordania, e hizo el primer plan de partición. Entonces los británicos, después de haber conquistado a los otomanos junto con los franceses en la Primera Guerra Mundial, juegan al TEG con los franceses, reparten tierra, y ese lugar que era parte de lo que el pueblo judío disputaba, porque está en esta fuente de la Torá de esta semana, para allá aparece, es entregada y regalada y creado un reino artificial que se llama el reino de Jordania. Y si quieren saber, el reino de Jordania tiene un porcentaje muy chiquito de la etnia que conduce al reino y la gran mayoría que no responde a esa etnia, que son el común de la gente. ¿Por qué? Porque fue un reino entregado para compensar a un familiar de los Hussein que recibieron Irak y entonces le dieron el reino. Está Armando y después te dejo, Enrique. Armando. La parte oriental del Jordán es todo el largo, abarca todo el largo del Jordán, o sea, de Galilea al Mar Muerto. ¿El río me hablas o el país? No, lo que recibieron Gad y Rubén. No podemos establecerlo exactamente porque no sabemos. Se supone que es parte de esa tierra que está del lado de lo que sería Jordania, pero no hay ninguna certeza de ningún tipo, de ninguna clase, así que entendemos que es una parte de lo que es Jordania, pero no podemos afirmar si es absolutamente todo ese territorio o solo una parte, Armando. No está especificado en la Torá. Tampoco es un libro ni de geografía ni de historia, no está claro. Hay una tierra del otro lado que quedaron habitándose por 2 tribus y media. Enrique. Y como país se llamaba Transjordania, el reino hashemita de Transjordania, no de Jordania. No, si me escuchaste lo dije. Después mirá la cinta. dije que era primero Transjordania y después Jordania. Y que lo loco es que Transjordania es pararse en Israel de hoy y decir, ese es el reino del otro lado de Transjordania, el otro lado del Jordán. Eso es Transjordania. Entonces en un momento lo cambiaron por Jordania. Originalmente el reino era el reino de Transjordania. Bien, volvamos entonces a la Torá.
Tengo 2 temas más y me quiero dedicar sin que no se me escape ninguno de los 2. Bueno, el primero de ellos es el de la venganza. ¿Son personas vengativas ustedes? ¿Son jodidos? Algunos, no quiero que me contesten porque somos muchos, gracias a Dios, Baruch Hashem, pero para que lo vayan pensando. ¿Recuerden alguna situación en la que se vengaron o alguna situación en la que idearon una venganza, en la que planificaron, aunque no las hayan llevado a cabo? Y creo, si cada uno puede buscar, que cuando uno piensa, imagina una venganza, tiene una sensación que después nunca se cumple. Uno cree que la venganza es para disfrutar, para qué bien que me va a hacer cuando lo logre, porque en realidad ese día voy a celebrar y voy a festejar. Y no existe eso. La venganza es espantosa, es amarga, es fea. Para vos, desde el momento que la planeás hasta el momento que la llevas a cabo, te arruinaste la vida. O sea, es tóxica. Pero a veces la bronca puede más y nos hace creer que el día que nos venguemos vamos a dejar de sentir esa bronca y vamos a ser compensados con una sensación de felicidad y plenitud y bienestar. No conozco a nadie que le haya pasado eso. Entonces va a aparecer ahora la idea de venganza en la Torá, y ahora vamos a hablar un poquito, pero como entiendo yo que la Torá va a hacer mención a esto porque es una característica del ser humano. En algún momento la experimentamos casi todos. Y me refiero desde vengarte de tu hermanito que te robó las bolitas o se quedó con el chocolate, hasta vengarte de alguien que te estafó en un negocio y se quedó con millones de dólares. Digamos, desde lo más pequeño hasta lo más grave en lo económico, hasta una traición de amorosa, hasta un vacío que te hicieron amigos y te hicieron sentir dejado de lado. Todo imaginamos, sí, me hizo sentir así, entonces yo ahora te voy a hacer lo mismo y cuando estemos juntos vas a ver, me voy a ir con el otro. Nada, situaciones que uno puede inventar infinitas donde eso está en juego. Y resulta que la Torá va a abordar este tema diciendo lo siguiente. Hay situaciones donde la gente le hace algo malo al otro. Sí, amigos, créanme que pasa eso. Yo sé que no me van a creer, pero sí pasa. Hay gente que hace cosas malas al otro. Es así. Y la Torá va a decir, bueno, cuando alguien te hace algo malo, hay que juzgarlo y habrá un tribunal que determinará, hiciste algo malo, este es el castigo, esta es la pena. O sea, que parecería establecer un sistema de justicia básico. Bueno, pero la persona va a decir, ¿y qué pasa si la persona que hace ese daño, incluso matando al otro, no tenía intención? ¿Qué pasa si lo que haces de malo es sin querer? ¿Es lo mismo, va a decir la Torá? No. Pero lo que sí puede empezar siendo lo mismo es el dolor de los familiares del muerto. Si yo maté a alguien sin querer, está claro que mi castigo, condena, no va a ser lo mismo que si lo hice premeditadamente, lo pensé, lo maquiné, lo proyecté y fui y lo hice. Pero el dolor de la persona que se le murió el ser querido es el mismo. Anda a explicarle a alguien que tiene un momento dificilísimo. No, pero ¿sabes qué? En realidad le quiso alcanzar el hacha. No es que se lo quiso clavar en medio de la cabeza. Justo se lo pasó pensando que el otro lo iba a agarrar con la mano y el otro lo paró con el cráneo. Anda a explicárselo. Entonces, la Torá va a fijar que cuando una persona comete una transgresión, un delito o una herida o una muerte al otro, si lo hace sin intención, es distinto. Y la pena es otra. ¿Y cuál es la pena para el asesinato no intencionado? ¿Qué le hacemos a esa persona? ¿Quién sabe? Ya lo leímos en la Torá, por eso lo pregunto. Se aísla los dos lugares hasta la muerte de una ciudad de refugio. Ir a Miklat. Exactamente. Todos los hasta tres. La muerte de Cohen Gadol. Tenemos acá 3 tefileros que saben mucho. Los 3 correctos. Hay que venir a Tefilín para hacer eso.
Entonces tenemos acá que van a ciudades de refugio. Y en nuestra para allá aparece el recordatorio que cuando entremos a Israel y cuando tengamos la tierra, además de ocuparnos los levitas, hay que hacer las ciudades de refugio. Entonces, si yo mato a alguien sin querer, no tengo pena de muerte, me tengo que ir a la ciudad de refugio. Y si me voy de ese refugio, los familiares tienen derecho a matarme. Pero si me quedo en ese refugio, nadie me puede matar, porque así está establecido en la Torá, y si alguien me mata es asesino, y tiene que pagar la pena de asesinato. Y me quedo ahí, como decía Claudio, hasta que el Cohen Gadol muera. Y ese es el origen de la frase, cada muerte de obispo. Cada muerte de obispo es cuando muera el Cohen Gadol. Entonces el Cohen Gadol muere, y hay un duelo generalizado, hay un dolor en todos, y ese dolor hace que la gente esté dispuesta a olvidar. Y entonces ahí se perdona y ahí la gente puede salir. Es decir, ahí te dejo, Claudio, hiciste algo malo, sin querer, pero hiciste algo malo, tu vida no sigue igual. Es un pequeño exilio. Y pensá que vas a ir a vivir con gente que son todos exiliados como vos. No estás yendo a Núñez, Belgrano, Martínez. Entonces, Vas a un lugar de exilio donde todos los que están son como vos. Gente de paso que está un tiempo hasta que recuperes tu lugar. Pero el familiar del ser querido no se levanta y te ve todos los días enfrente. No es un vecino, ¿cómo? Es como una cárcel que te priva a vos de ese lugar y comodidad que tenías antes y protege a los familiares de la víctima para que no te vean la cara todos los días. Y solamente vas a volver a tu lugar después de mucho tiempo, cuando el dolor por la muerte del Cohen Gadol sea tan profundo que a nadie le importa. Claudio, espero que tengo dos manos levantadas. ¿Qué pasa con el caso intermedio? Es decir, yo no tengo la intención de dañar a nadie, pero soy irresponsable con lo que hago y daña a alguien. Voy con mi coche a 180 en una calle que tenés que ir a 60. No quiero pisar a nadie, pero... Bueno, la Torá en esto es muy clara, Claudio. Y mejor dicho, la lectura de los rabinos sobre la Torá. Cuando vos haces algo cuya consecuencia es predecible, sos responsable. O sea, si yo agarro un arma de fuego y me pongo a festejar y disparo tiros a cualquier lugar, y uno de esos tiros le pega a alguien, yo no puedo decir, ay, yo no tenía intención, porque tirar tiros es posible consecuencia herir a alguien. Ahora, esto es realmente algo sin querer, y yo decía el chiste, pero el Talmud dicen, estoy con un hacha y estoy hachando un árbol, y estoy trabajo de eso, y cuando hago el esfuerzo para, con el hacha se desprende y sale volando y le pega a alguien, yo no podía prever que ese hacha se podía romper y ahí no soy responsable y culpable. Pero si estoy manejando un auto borracho a 180 kilómetros por hora y hago algo malo, no puedo decir, no tenía la intención, porque estoy haciendo algo que puede terminar en eso y tengo que hacerme cargo de las consecuencias cuando es predecible el acto. Rodrigo, después Gustavo, después sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. No, que es fabuloso estudiar así la Torá porque nos lleva a que no tendríamos por qué haber escrito, ¿no?, el Código Penal. ¿Por qué? Porque acá está describiendo dos hechos, y uno era el que preguntaba a Claudio y vos acabás de describir, que es el delito con doble eventual que tenemos en nuestro sistema jurídico. Sí, que es, bueno, yo en realidad no lo quise hacer, pero hice una cosa irresponsable, que fue tomar alcohol sobre medida, digamos, en los lugares que está autorizado a tomar alcohol, y manejar, ¿no? O, no sé, operar una maquinaria, traducido a lo moderno lo que vos decís del hacha, y eso produjo una situación dañosa para un tercero. Y lo segundo que me lleva a la reflexión, perdón que lo haga como abogado, me sale adentro del alma, es que la Torá también marca entonces la primera prisión preventiva, porque, digamos, lo envían a una persona
que cometió un delito con dolo, o sea, sin quererlo, a un lugar realmente exiliado. No sé, Fabián, por qué decir que es medio exiliado. No, es exiliado del todo. O sea, te mandan a una ciudad donde son todos como vos. Todos, en realidad, delincuentes, pero que no quisieron cometer el delito. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, no son delincuentes, son personas todas, porque si no, digamos, es sin intención y sin haberlo podido prever que podía pasar. Pero cuando yo decía que era una especie de exilio es porque es temporal, porque después volvés, a eso me refería. Igual me Pero quedo, cuando se muere el Cohen, o sea, tiene que pasar mucho tiempo hasta que se muere el Cohen. me quedo con lo primero que dijiste, Rodrigo, que es lo más importante, que es fabuloso estudiar Torah. Sí, esa parte me gustó mucho. Gracias, gerente de marketing. Armando. Vamos. Cuando la persona se va a la ciudad de refugio, igualmente, ¿hay resarcimiento para la familia de la víctima? No hay resarcimiento porque no es culpable, porque no tuvo la intención, no tiene que pagar por algo que no quiso hacer y no podía prever que iba a hacer. Pero si la persona que murió era el que proveía económicamente a esa familia, ¿quién arregla eso? La comunidad. Amigos, la comunidad es la que se hace cargo de la gente que no se puede sostener. Nosotros como judíos tenemos que saber que cuando establecíamos una comunidad judía, lo primero que se ordenaba era una cupá, un fondo común, que atiende las necesidades de todo lo que queda sin poder resolverse. Un chico no tiene dinero para ir a estudiar, es responsabilidad de la comunidad. Un grupo de gente no tiene para comer, es responsabilidad de la comunidad. La comunidad es responsable por todas esas cosas. Gustavo y después Elías. Una pregunta, dos preguntas. O sea, si la persona que estaba en ciudad de refugio y decidía salir antes del tiempo, podía ir a otra ciudad, a otro lugar, a otra tribu. Se exponía a que lo maten. Acá pregunta, ¿qué pasa si salía antes de tiempo? Si salía antes de tiempo y un familiar del fallecido lo encontraba y lo mataba, ese familiar no es culpable de asesinato y pagaba con su vida. Y los bienes de esa persona Los custodiaba el resto de la familia hasta que él vuelva. No, si no los custodiaba la comunidad. Siempre la comunidad funciona para reemplazar a la persona que no esté. La comunidad siempre es responsable. Elías o Dorita, no sé quién levantó la mano de los dos. No, yo había levantado la mano, pero después la bajé, pero bueno, ya que me dan la palabra, la voy a usar igual. Porque el colega que habló antes que hace unos minutos, más o menos dijo parte de lo que yo pensaba decir en este sentido. Es especial así. No, en los grados de la culpa, digamos, la culpa y el dolo, y dentro del dolo, el dolo eventual, que es lo que planteaba Claudio cuando vos conducías 180, te tenés que representar un resultado, y es el dolo con representación o el dolo eventual. Y la culpa, que es la imprudencia, simplemente la falta de pericia y todo eso, pero que no hay intención. Pero respecto de lo que él decía, que es fabuloso estudiar Torah, vamos a contar algo. Él se va a acordar, porque no sé porque lo veo bastante joven, pero hace muchos años la editorial La Ley, que imprimía todos los anales de legislación argentina, cuando no había internet, tenía una publicidad que eran las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y decía, 10 mandamientos rigieron a la humanidad. El hombre no los respetó y ahora hacen falta más de 20.000 leyes para regular la conducta entre los hombres. Así que claro que es fabuloso lo que puede decir la Torah. Eso era muy todo. bueno, Gracias. muy bueno, gracias. Bueno, me quedó un tema y estamos en tiempo cumplido, pero aunque sea lo quiero esbozar, porque era súper importante. Hace muy poquito leímos en la Torá de un hombre que tenía 5 hijas mujeres, ¿sí? Condenado peor que yo. Y esa persona, después de unos años de vida con sus 5 hijas, se muere antes que las 5 hijas se puedan casar. Yo les había contado en ese momento que la ley decía que heredaban los varones, acuérdense porque las mujeres heredaban la jupá, y se produce ese acontecimiento, van a Moshe, y dijeron Moshe, y Moshe le pregunta a Dios, y Dios le dijo, ¿sabes qué? Cuando no hay hijos varones, que hereden las mujeres. Y se cambió la ley. Claro, pero después nos dieron cuenta de algo. En la antigüedad, las tierras
iban con el marido del matrimonio. O sea, cuando alguien se casaba, las tierras iban a la cabeza del marido. Bueno, si yo tengo una tribu y dentro de mi tribu tengo hijas que heredan porque no hay padre ni hermanos varones, esas chicas se casan con alguien de otra tribu y la tribu pierde la tierra. Entonces se plantea al final de la para allá un desafío a Moshe nuevo que dice, es injusto porque hay tribus que van a perder parcelas de tierra y otras tribus que van a ganar parcelas de tierra. Entonces vuelven a cambiar la ley y dicen, las hijas heredan siempre y cuando se comprometan a casarse dentro de la tribu. Si se casan fuera de la tribu, pierden herencia. Y yo tenía ganas, y solamente voy a dejar el tema, de hablar de qué pensamos hoy de casarse dentro o fuera de la tribu. Y si algún padre todavía cree que puede desheredar a un hijo o hija que se case fuera de la tribu. Y cómo tendríamos que trabajar estos temas en el siglo XXI y qué hacer para que nuestra herencia no se pierda. Y no me refiero a parcelas de tierra, sino a sabiduría de vida, a Torá, a judaísmo, a Yiddishkeit, a lo que cada uno quiera entender de este concepto. Así que se los dejo para reflexionar, para pensar el tema este de el casamiento y la tribu. Bueno, amigos, gracias por acompañarme en estas 2 parshiot que cierran este 4º libro de la Torá. Hazak, Hazak, Benit Hazek. Eso se va a decir el sábado cuando terminemos de leer. Cada vez que terminamos de leer un libro, se dice Hazak, Hazak, Benit Hazek. Terminamos una para allá. La semana que viene arrancamos con Dvarim, el 5º libro de la Torá. Chao, buenas noches. Que descansen. Gracias. Gracias, Fabi. Gracias, Rab, gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias.